Ante todo, muchísimas gracias por la invitación a un workshop como este, que tiene que ver, vais a ver como después, parcialmente con el trabajo que nosotros venimos haciendo. Me siento porque igual no se me oye. Bien, una de las cuestiones que os plantearéis, vosotros que veo que casi todos trabajáis en temas de agua, es el hecho de a qué viene este proyecto de comunidades sostenibles, ¿no? Espero que a lo largo de la charla no quede tan friki como queda en el título. Para introducir, y ahí veis uno de los apuntes que tenemos ahí, el proyecto de comunidades sostenibles es un proyecto que viene siendo desarrollado por UNESCO Turín, es decir, la parte, digamos, empresarial y económica de UNESCO desde el año 2006, y que en el año 2012 lo que llevó es a la creación de un comité especial de UNESCO que desde hace unos pocos meses tengo, no sé si el honor o la desgracia de coordinar. Bueno, ante todo, antes de nada, no me conocéis, entonces por lo menos dejadme presentar al grupo. Coordino un grupo de investigación en la Universidad de Santiago de Compostela que se llama así, Grupo de Aplicaciones Energéticas Sostenibles. Tenemos 3 líneas de investigación, una de ellas que es I+D pura y dura en fotovoltaica, aunque, bueno, digamos así, pura y dura en fotovoltaica, de la cual no os voy a hablar para que luego no me odiéis demasiado, solamente voy a hablar de las otras 2 líneas, que son tecnologías apropiadas, las llamadas tecnologías apropiadas, y el tema de comunidades sostenibles, que está puesto en este orden, pero que realmente lleva más o menos el 80% de nuestro trabajo de investigación. Tenemos además un laboratorio de caracterización de la parte energética, evidentemente, y una startup, una pequeña microempresa que se dedica justamente a consultoría, instalaciones y a caracterización de sistemas energéticos. La característica es que somos muy multidisciplinares, es decir, tenemos una serie de profesionales de muchos rangos dentro de lo que pueden ser ciencias y también de la parte de sociales y de económicas, como vais a ver después, que es necesario. Y voy a empezar al revés, voy a empezar por el tema de comunidades sostenibles, que un poco es lo que, por lo menos es el título, ¿no? Comunidad sostenible se define así: una comunidad intencional con un objetivo común, ser social, ecológica y económicamente sostenible, cosa que es genial, a que todos os apuntáis a esto. Y su desarrollo estará basado en el respeto al medio ambiente, el uso de las energías renovables y la sostenibilidad. Y ahora podríais decir que el papel lo aguanta todo. El asunto es que, como os decía, desde el año 2006 venimos trabajando en un proyecto que es un poco es un proyecto al contrario, por ejemplo, nosotros siempre nos mezclan con el hecho de objetivos nuevo milenio, objetivos desarrollo sostenible, ¿no? Esos se podría decir que son, voy a decirlo en modo bonito, serían de diseño, es decir, son diseños, son intenciones, son más intencionales. En nuestro caso, el proyecto que nos ocupa, y es el que ha tomado UNESCO bajo su tutela, es absolutamente ejecutivo, ¿de acuerdo? Es muy ejecutivo, es un poco al contrario, es una iniciativa hecha para hacer proyectos piloto que se conviertan en anécdotas de proyectos piloto que se conviertan en la categoría de un sistema que sí que esté funcionando, ¿no? Empezamos con algo que todos sabemos, que es los índices de pobreza. Ya de esto se ha hablado ya aquí delante, el número de personas que no tienen agua, que no tienen acceso a la energía, etcétera, y lo que conlleva eso es el aumento de desigualdades. Eso es un hecho probado, no tenemos que hablar mucho más de ahí. Y lo que sí que hay son los paliativos, es decir, ¿qué estamos haciendo para evitar eso? Aparte de cumbres multimillonarias en cuanto a personas y en cuanto a gastos. Y lo que se está haciendo son 2 cosas con distinto éxito. Por una parte, son acciones individuales dedicadas normalmente justo a la erradicación de esta pobreza multidimensional de la que todos hablamos, con actuaciones que suelen ser up-down, en el sentido de que es una institución del tipo que sea que decide aplicar, decide tomar una acción. Y en muchos casos también son acciones gubernamentales. Esto está comprobado a lo largo del tiempo a través de los indicadores, aunque a veces los indicadores no sean muy claros, que el éxito es... ahí pongo sin éxito porque cuando escribo soy mucho más drástica, pero pongamos que con un éxito dudoso.
Lo que sí que hay, además, es otra serie de iniciativas que van en el cooperativismo, en la acción comunitaria, y esas sí que tienen éxito parcial. Estamos viendo ya todas estas economías cooperativistas, ¿no?, que de alguna manera utilizan recursos propios, que van en la buena dirección, y que se va viendo que sí que tienen un cierto éxito. Pero no es un éxito completo. Entonces, cuando se empezó a analizar, como os digo, en foro, en UNESCO Torino, es decir, la parte más económica, más empresarial, hablemos de la realidad, ¿no?, siempre se habla de este tema. En el fondo, todo al final es economía. Entonces, lo que se planteó es que el mayor problema es que todas estas acciones tenían un error de base, y el error de base era que no se hacía desarrollo integral, sino que el que iba a poner agua ponía agua, pero no responde a preguntas de energía, y el que va a poner energía habla de energía, pero no responde a preguntas de seguridad alimentaria, y así vía, ¿no? Entonces se planteó esta solución, es decir, tomarlo todo en un conjunto y hacer una iniciativa diferente que llamábamos de desarrollo integral. Vais a ver luego lo que quiere decir esto. Por esa razón, en el 2012 se creó este comité que se llama Committee for Local and Regional Leader Appointment, que es, como os digo, absolutamente ejecutivo, y lo que es una iniciativa de desarrollo integral para pequeñas comunidades, de modo absolutamente horizontal y con una estructura cooperativa, en la cual cada uno de los partners, y vais a ver después quiénes son, están incluidos en el proyecto con el apoyo de los demás. Esto parece muy complicado, pero en el fondo vais a ver que es muy sencillo. Es más, todos dentro, y integralidad, es decir, no solamente una de las opciones, sino todas a la vez. La idea básica, os tengo que decir lo que es una pequeña comunidad. Para nosotros, pequeña comunidad era una forma de diferenciarnos del Smart City, porque nosotros no somos ni Smart ni City. Lo que sí que somos es sostenibles, y son comunidades. Comunidades normalmente para nosotros no es una única unidad habitacional, pero son unidades habitacionales cercanas que tengan en total menos de 20.000 habitantes. ¿De acuerdo? Fue un número que se planteó. El más grande que tenemos justamente está en la espina de pez del Valle Sagrado de Perú, y son 24.000 porque se han ido uniendo, ¿no? Pero ese es el más grande que tenemos en este momento funcionando. La idea básica es hacer 200 de estos proyectos del 2013, que es cuando empezamos realmente, hasta el 2020. Las zonas de actuación son estas, las acabamos de redefinir hace un mes en la reunión que tuvimos en sede, y vamos a definir 5 regiones: América Central y el Caribe, y Sudamérica, Palestina, que es un caso muy particular, Asia Central, Cuerno de África y África Austral. ¿De acuerdo? Los puntos que veis ahí son los proyectos que ya están en funcionamiento, en distintas fases de funcionamiento. En total, como veis, la zona en la que más se ha trabajado es en América Latina, en América del Sur, Central y Caribe, que de hecho por eso se dividieron en 2 regiones. Bien, tenemos algunos proyectitos que salen fuera de ahí, pero bueno, uno de ellos es aquí, en Costa da Morte, y eso viene porque era el hecho de que nosotros, si somos gallegos, ¿por qué no vamos a tener un proyecto en nuestra casa y lo tienen todos los de fuera? Y entonces planteamos un proyecto en Costa da Morte, y hay uno también en el Sahel, que fue una especie de prueba de qué es lo que se podía hacer en el resto del mundo, ¿no? Está terminado y está absolutamente evaluado. Bueno, esta es la situación, y ahora vamos a ver lo que quiere decir desarrollo integral. Desarrollo integral quiere decir que vamos a funcionar en 7 parámetros importantes, que son, mirad solamente la parte azul, lo demás luego son algo que os comentaré. Sería educación, energía, agua, esa es la vuestra, salud y seguridad alimentaria, género y desarrollo social, evidentemente cambio climático y medio ambiente, y desarrollo económico. Los otros cuadraditos que veis ahí tienen que ver con los objetivos de desarrollo sostenible que se plantearon en septiembre, que se aprobaron en septiembre de 2015, y como veis en el caso de agua y sanidad, pues lo que tenemos es 2 de los objetivos de desarrollo sostenible, que por primera vez estos son los objetivos. Si os fijáis ahí, el número 6 es justamente agua, se llama de la misma manera, y después está el número, yo creo que es el número 11, ¿no? No me acuerdo.
bueno, otro de ellos que tiene que ver con seguridad alimentaria. Bien, esos son los principios en los que vamos a trabajar y de alguna forma están todos unidos unos con otros, ¿no? Y os tenéis que quedar con que vosotros, todos los que trabajáis en agua y en saneamiento, estáis incluidos en ese y, por tanto, es ahí donde tenéis cabida a la hora de trabajar en este tipo de cuestiones, ¿no? La definición de proyecto, que es otra de las cuestiones que es tremendamente interesante, para mí por lo menos, es cómo se hace y quién forma parte del grupo. Forma parte del grupo, que es la parte derecha de esa transparencia. Yo creo que ahí es un poco la idea que os trataba de transmitir. Todos es todos, es decir, en los teams locales, en los grupos locales de actuación, están los gobiernos, los inversores, evidentemente, pero también compañeros de desarrollo de tecnología, educación y cualquier otra institución en zona, incluidas en algunos casos ONGs, aunque no suelen ser los prioritarios. Y por encima de todo eso, la comunidad, que es la que gestiona, y esta es la diferencia radical, es la que gestiona el proyecto, la que lleva el proyecto adelante y normalmente lo que son los coordinadores locales, con el apoyo de un socio tecnológico y con el apoyo de los que estamos trabajando en este proyecto, ¿no? ¿Cómo se identifican los proyectos? Pues se identifican de muchas maneras. En principio hay iniciativas directas, que son los que llamamos down-up, que son generalmente es la comunidad la que se acerca. Daos cuenta que sobre todo en América Latina, que es la que yo he sido responsable hasta ahora, trabajábamos mucho con comunidades indígenas. Entonces eran las mismas comunidades indígenas las que se acercaban a la necesidad, ¿no? Y se planteaban como posibles ¿cómo se dice? Posibles lugares experimentales, conejillos de Indias, nunca mejor dicho. Y hay también iniciativas up-down, que es simplemente zonas patrimonio de la humanidad de UNESCO o reservas de la biosfera, en las cuales también venimos trabajando bastante fuertemente. Esa es la definición de proyecto. Veis que es un proyecto un poco diferente a los estándar y sobre todo es no asistencialista, es decir, se hace desde la comunidad, para la comunidad, pero por la comunidad, ¿no? Sin ese concepto asistencialista que es el que ya sabíamos que no da resultado. Las mejoras, todos aquellos que han sido evaluados, ya tenemos muchos que están terminados y están en proceso de evaluación, tienen beneficios medioambientales, evidentemente, mejoras económicas, sociales, todo lo que veis ahí. Hay dos que a mí me gustan mucho y que me parecen que son las más importantes, hay tres en realidad. El incremento de autonomía, es decir, estás haciendo comunidades que luego se demuestra que son prácticamente autosostenibles y eso es algo que no se daba hasta el momento. Son fuertemente reproducibles, de hecho uno de los efectos que estamos viendo, que estamos, os voy a decir, entrecomillados, sufriendo, es el efecto cascada, es decir, cada vez aparecen más proyectos de este mismo tipo y de hecho hay zonas en las cuales realmente nos planteamos el hecho de dónde se para, porque uno de los ejemplos es Guatemala y empezamos por un proyecto y estamos ya con 6 en un periodo de un año, ¿de acuerdo? Y Guatemala es chiquito, no es que sea... Y uno también muy importante, sobre todo en zonas como las que estamos trabajando, que es la resiliencia, el aumento de resiliencia. Es decir, las comunidades se hacen mucho más, tienen mucha más capacidad de responder a catástrofes, sobre todo en zonas de catástrofes naturales, como pueden ser las zonas en las que trabajamos, ¿no? Eso es un poco lo que yo considero que son como mejoras del proyecto. Y ahora lo que vamos a ver es la parte que os toca, es decir, dónde tenéis que trabajar en el caso de que os interesase integraros en él, ¿no? Que ya os supongo que sí, claro. Bueno, una comunidad sostenible hay que trabajar en dos temas, hay que trabajar en dos líneas completamente diferentes. Una que se dice cómo se estandariza el proceso, es decir, porque daos cuenta que esto en el fondo, cada una de estas comunidades para nosotros es un setup experimental, hablemos claro. Entonces lo que tenemos que tener es un protocolo en el que todo esté muy bien medido y evaluado, en el que haya procesos de estandarización y eso hay que estandarizarlo y ese es un gran trabajo. Eso es lo que yo llamo, esto está basado en modelos de simulación claros, que son modelos de baja dependencia externa, que evidentemente utilizamos, ¿de acuerdo? Y hay otra parte muy importante que son las tecnologías apropiadas. En muchos casos se habla de grandes tecnologías, de tecnologías muy sofisticadas, que no tienen aplicación en pequeñas comunidades, exclusivamente tienen aplicación en sitios como, yo qué sé, estamos hablando de municipios de zonas muy desarrolladas y además
una cosa tonta, los sistemas de control. Es decir, generalmente nosotros metemos sistemas de control, además nos gusta, ¿no? Mi sistema de control está basado en un Arduino que es casi tan listo como yo. Eso no es lo útil, porque eso quiere decir que si se estropea, la máquina se estropea y a partir de ahí la población no tiene ninguna opción de tener eso funcionando. Entonces lo que hay que medir son tecnologías apropiadas. Entonces cuando se trabaja en una comunidad sostenible hay que trabajar, por supuesto en el campo, y todos los que trabajamos, por lo menos en el Grupo de Santiago, somos todo gente de trabajo de campo, pero hay que trabajar en dos líneas bien diferentes. Una, en estos modelos de baja dependencia externa que nos permiten asegurar el éxito de futuros proyectos y asegurar el éxito de que ese efecto cascada va a funcionar per se, y por otra en tecnologías apropiadas. Y esas son las dos líneas en las que el grupo como tal que coordino en Santiago trabaja. La parte de modelos de baja dependencia externa, nosotros lo centramos en procedimientos, en protocolos de creación de master plan. Un master plan que conlleva la toma de datos, es decir, toda la toma de información, la elaboración de un plan director, normalmente a 5 años, que lo que hace es estructurar cómo va a ser el trabajo de la comunidad en los siguientes 5 años en función de sus necesidades, sus expectativas y sus sueños. En el proceso de implementación, desde la logística hasta cualquier cosa que haga falta, por ejemplo, niveles de mantenimiento, y una posterior evaluación. Todo eso lo que nos asegura, como os digo, es la reproducibilidad, es decir, que una vez que yo vea que ese procedimiento de creación del master plan funciona, yo puedo hacer no 200, que es lo que me he propuesto hacer, sino podría hacer 500 a lo largo de los años, ¿no? Y luego la evaluación, que es una evaluación dinámica, es decir, cada 6 meses se reevalúa esto, lo que asegura es la sostenibilidad. Sobre todo nos va a permitir aprender de los fallos, que siempre hay muchos, y que lo que conllevará es, en un proceso de estos 4 o 5 años, la evaluación dinámica en cada proyecto se hace durante 5 años, es decir, realmente tratamos de ser sostenibles, lo que nos va a asegurar es el éxito en los futuros. La mejora de los errores, la resolución de errores en los que ya hemos hecho, y el éxito en futuros. Bueno, esta estandarización, los protocolos de estandarización para el master plan son tremendamente complicados, pero en el fondo un master plan sería, la estructura sería esto, ya sé que os aburre, pero en el fondo mirad los colores, es bonito, ¿no? Hay 3 partes bien claras, una primera parte que sería la recogida de información. Daos cuenta que esa recogida de información es primordial, es básica, y que tiene una parte objetiva y una parte subjetiva, evidentemente, ¿no? Os recuerdo que la comunidad en la que se está trabajando es el protagonista de la película. Por lo tanto, es la comunidad la que va a marcar, ¿no? En esos 3 niveles que yo os decía de necesidades, expectativas y sueños, ¿por qué no? Luego, la creación de la base de datos. La creación de la base de datos es un poco la cocina de eso, con la información, además de las propuestas tecnológicas que puede haber. Es decir, si nosotros lo que tenemos es una necesidad de mejorar las condiciones de agua, de extraer agua o de simplemente potabilizarla y además con una expectativa, o de regar o de lo que sea, siempre a largo plazo. Daos cuenta que estamos hablando de comunidades que tienden a ser autosostenibles, es decir, que van a utilizar recursos propios, ¿no? Y luego, por fin, una tabla de decisiones que es, bueno, entre las posibilidades que hay vamos a elegir la que nos parece más rentable, más viable en todas las cuestiones. Con esto haces el master plan que luego vas a poder implementar y evaluar, ¿de acuerdo? Eso es el procedimiento, pero cada uno de esos pedacitos, bueno, pues es vamos a decirlo más fácil, es complicado y en muchos casos es bastante peñazo, ¿no? Os voy a plantear qué es lo que hemos ido trabajando a nivel de agua. Fijaos, por ejemplo, este es un esquema pequeñito que no os preocupéis, no voy a tratar de explicaros en detalle, pero que queda ahí para el que pueda ser interesado de cómo, cuáles son los modos que estamos utilizando para sacar toda la información que necesitamos sobre agua. Os pongo el del agua porque es en el que, como ya hemos acordado, vamos a trabajar todos, ¿no? Entonces, este sería el del agua, por ejemplo. Es decir, que sería los modos en los que voy a conseguir la información, quién es el que me va a responder a eso y luego cómo lo voy a testear, ¿de acuerdo? Eso sería un poco la estructura. Y este es un ejemplo de la base de datos, donde ya es una cosa mucho más estructurada, que todo el mundo puede manejar, que no es persona dependiente, sino que cualquiera puede trabajar sobre ello,
y que contiene toda la información de las necesidades, como veis ahí, las necesidades, la availability, es decir, la posibilidad de tener una determinada fuente de agua, y el contexto. Los contextos son tremendamente importantes, sobre todo en determinadas zonas de comunidades, porque hay desde cuestiones económicas, evidentemente, que a todos nos llena, pero también hay cuestiones justamente propias de la comunidad, ¿no? De tradiciones, de cuestiones que nos van a obligar a cambiar un poco nuestras decisiones. Esto es un poco la idea de qué es lo que sería o cómo habría que estructurar un proceso de ese tipo. Y luego vendría la tabla de decisiones, que ya para qué os voy a poner otra de estas slides tan tremendos, ¿no? Pero veis un poco el proceso. ¿Cuál sería esto? Una vez que tienes todo esto desarrollado, de esto hecho, esto es nuestra primera parte del libro blanco para comunidades que publicamos este año y que se llama así, Management Protocol for Short-Term Communities Development, y solo es para el agua. Quedan todos los demás y bueno, queda una de ellas clarísima, que es la de las cuestiones sanitarias, ¿no? Es decir, cómo utilizar las aguas grises y negras o cómo utilizar el resto de las cosas que está sin hacer. Bienvenidos, como veréis, estoy deseando echar trabajo fuera. Vale, esto sería un poco el procedimiento. Esa es la parte que os digo, esa es la parte de protocolización, pero luego queda la otra, que son tecnologías apropiadas, es decir, hay que usar, a mí me gustan mucho estas dos definiciones. La tecnología apropiada es aquella que se adapta a las características ambientales, étnicas, socioeconómicas y culturales de los usuarios, y que normalmente nosotros llamamos tecnologías intermedias o tecnologías no cautivas. Tecnologías intermedias porque no son las más sofisticadas del mundo, es decir, nosotros no podemos tender a tecnología, sí a la tecnología, pero sobre todo los sistemas de control y demás, ¿no? Y además que económicamente no cautiven, o sea, no hagan presa a la población, sino que económicamente sean. En mi lenguaje habitual es que tengan las 3 Bs, buena, bonita y barata, evidentemente, ¿no? En este tema nosotros sí que venimos trabajando, nosotros somos un grupo experimental, entonces venimos trabajando en 3 cositas que os planteo, y que la primera es un sistema de potabilización que es autoajustable. El principio de funcionamiento es una cosa muy básica, lo digo para que veáis que son cosas muy básicas, pero que sí que funcionan, ¿no? Es una celda electrolítica sin membrana que no necesita aditivos químicos, que no tiene residuos tóxicos y que además tiene un bajo consumo eléctrico, ¿de acuerdo? Porque el consumo eléctrico es uno de los grandes problemas. Está pendiente de patente, estamos estos días terminando de preparar la patente. Las características y esto lo vais a ver a lo largo de las pocas que os voy a enseñar. Es modular, eso quiere decir que es acumulable según necesidades, que si yo tengo una población de 100 o tengo una población de 1000 o tengo una población de 10.000, puedo ir modulándolo, ¿no? Que tiene un sistema de ajuste, y esto es uno de los grandes problemas, de forma que permite ampliar el rango de funcionamiento. Cuando digo ampliar el rango de funcionamiento estoy hablando de mineralizaciones de agua o de electroconductividades, ¿de acuerdo? Y además que no necesita sensores particulares, es decir, que no necesito un experto que vaya allí a medir la superconductividad, sino lo que hemos hecho es trabajar sobre un modo que, con unas medidas muy sencillas que hace la misma máquina y que son simplemente características eléctricas, pero que hace la misma máquina, hace un trillado inicial. Con eso lo que hace es que se setan los parámetros. El setting de los parámetros tenemos 2 versiones, una versión high-tech, que sería para poblaciones de zonas más desarrolladas, donde es muy fácil ir y cambiar un chip, y otra que es manual. En el fondo lo que haces es, el usuario lo va moviendo hasta que aquello aparece la luz verde y dice, ¡buah!, aquí esta es para mi agua, ¿no? Tened en cuenta que además eso es muy útil porque en muchas de estas zonas son, por ejemplo, agua que viene de vertiente, de montaña y demás, y sus características cambian. Entonces el hecho de gestionar el funcionamiento de campo eléctrico de la electrólisis pues es muy importante en estas zonas, ¿no? Bueno, está basada en la alimentación, son energías renovables. Además, ahí hemos hecho un pequeño esfuerzo. Nosotros, como somos de fotovoltaica, pues evidentemente fotovoltaica, pero también en lo mismo se podría adaptar a eólica o a otra cosa cualquiera. Y con una cuestión muy importante que estamos terminando de desarrollar ahora, de hecho, ha sido uno de nuestros grandes trabajos, y es que lo que hemos tratado de hacer es que el sistema esté optimizado a las características de la zona climática en la que vas a funcionar, porque eso es muy importante. Es decir, tú puedes poner un panel
de 15 por 15 metros y seguro que va a funcionar en cualquier lugar, ¿no? Pero eso no es lo razonable. Entonces, lo que hemos hecho es el juego de con acumulación, sin acumulación, qué tecnología es fotovoltaica en función de la zona climática, ¿no? Al fin y al cabo nosotros venimos de la fotovoltaica, con lo cual esa es la parte que más sencilla no será, pero que es una cosa que siempre hay que tener en la cabeza cuando se hace tecnología de este tipo, ¿no? Quizá esa sea la respuesta a alguno de los planteamientos que se hacían antes. Y un bajo mantenimiento, y eso quiere decir que la máquina no es la mejor, no es la más eficiente, pero se puede hacer el mantenimiento con materiales locales, siempre con materiales locales, ¿de acuerdo? Las prestaciones son, bueno, pues son para cualquiera de los que trabajáis en esto y sois profesionales de estos, os podéis reír, pero yo os lo acepto perfectamente. Va a funcionar entre 0,028 y 0,643 en electroconductividad. Daos cuenta que el rango sí que es amplio. La producción diaria puede ser entre 250 y 2.000 litros al día, dependiendo de la mineralización de agua, evidentemente. Tiene efecto bactericida ya probado, con E. coli totales, bla, bla, bla. Y también hemos demostrado que tiene bastante buen resultado con el Cryptosporidium parvum, que era un poco el cuello de botella, ¿no? Si funciona con eso, yo no sé nada de agua, pero si funciona con eso quiere decir que funciona con casi todo, nos han dicho, con este y un primo que también es malísimo, como Octozoo. Bueno, además asegura niveles de cloración según criterios OMS y, bueno, no produce alteración de sabor, evidentemente, porque no metemos sal, y esto a vosotros os suena poco quizá, pero es fantástico, y el consumo eléctrico es inferior a 150 vatios pico, ¿de acuerdo? Y, evidentemente, si lo queremos sofisticado, pues podemos poner un control remoto. Los campos de aplicación que hemos hecho son grandes catástrofes, evidentemente, cooperación al desarrollo, pero también viviendas o comunidades aisladas, ¿no? Estamos hablando de cosas pequeñitas que tú puedes ampliar, pero que en principio modularmente es pequeñito. Lo que veis abajo a la derecha es uno de los ejemplos. La otra parte que tenemos, que también es interesante, pero va en la misma dirección, y ya corro porque creo que me estoy pasando del tiempo, son secaderos híbridos, que son secaderos híbridos sostenibles para productos agromarinos. ¿Cuál es el problema real? ¿Por qué estamos intentando hacer esto? Pues porque hay un montón de comunidades a las que nos encontramos que lo que tienen son productos agrarios o productos marinos. Marinos, cuidado, que cuando yo digo marinos queda así como muy grande, pero solo son algas. Son algas. Y en el otro caso, algas o plantas acuáticas, porque muchas veces los lagos de la zona tienen plantas acuáticas que son jacintos y estas cosas que son tremendamente invasivos, ¿no? Y ellos tienen que sacarlos. Y otra, tienen producción agrícola que puede ser café, puede ser cardamomo, puede ser banano, puede ser cualquiera de los productos que tienes, y que cuando tú lo vendes en verde, primero se te estropea muy rápidamente y segundo consigues muy poco precio, mientras que cuando tú lo que tienes es un sistema de secado, lo vendes más caro y además lo puedes vender durante mucho más tiempo y además es menos volumen, con lo cual el transporte también es mucho más económico, ¿no? Entonces nos pusimos a hacer este tipo de secaderos, tenemos varios modelos en función de las comunidades, todos ellos son del mismo tipo, es decir, son tipo domo, utilizan y son mixtos, son híbridos, en el sentido que utilizan varias energías. En principio, evidentemente, efecto invernadero, no cabe duda, pues eso es un secadero, también colectores solares y en algunos casos, estos que veis abajo a la izquierda, es que funcionan con aerotermia, porque es algo que como precalentador no funciona muy bien. Este también hay uno que está en patente, el colector solar también es nuestro, es invento propio, digamos, y esto que tenéis aquí a la derecha, abajo de todo, son varias fotos de los colectores, ¿no? También tenemos el modelo económico, que es el que veis iluminado y que es simplemente hecho con esos plásticos que nadie quiere y que se pueden reutilizar. Bien, es un diseño domo, de nuevo esto suena, no es que lo haya repetido en la transparencia, es que también en este caso es verdad, es modular, que se puede ampliar según necesidades, la alimentación es mixta, se puede utilizar casi cualquier tipo de energía renovable y, de nuevo, bajo mantenimiento con materiales locales. Si no, no es una tecnología apropiada porque no tenemos en muchos casos dónde ir a buscarlo, ¿no? Lo hemos utilizado, tenemos datos experimentales en biomasa algar, tanto es macroalga de la costa gallega como macroalga en Ecuador. Y ahora estamos probando, pero bueno, ya tenemos buenos resultados, que es en frutos, en café, y hay una propuesta para agave. A mayores, agave es con lo que se hace el tequila.
Por eso nos interesa. A nosotros nos interesa todo, cosas así. Bien, el asunto es que también con aloe vera, por cierto, hay una parte del proyecto en Colombia que se va a producir aloe vera. Teníamos un problema, y el problema es que estábamos echando al ambiente aire caliente y húmedo, y eso es muy bueno, ¿no?, en muchos casos. Entonces, ahora lo que estamos haciendo, de hecho lo que estamos desarrollando es el uso de ese fluido residual, de ese aire húmedo y caliente para germinadores, para hacer germinadores para las mismas zonas. De hecho, buenos resultados conseguimos, está funcionando bien. Bien, las prestaciones son unas que son bastante interesantes. Podemos hacer un secado a baja temperatura. Daos cuenta que cuando hablamos de horno, el mayor problema de los hornos es el altísimo consumo energético, que no hay forma de cubrir, ¿no? El 70% del precio de muchos productos se debe exclusivamente al consumo energético del secado. En este caso, nuestro secado nos lo regala el sol, en nuestro caso, o nos lo regala la tierra si metemos aerotermia, ¿no? Y eso nos permite que podemos dilatarlo en el tiempo. Entonces podemos secar a baja temperatura, con lo cual el producto final es mejor, o es de mejor calidad, o mantiene más sus características iniciales. Este secadero, el diseño que hemos hecho, tiene un tiempo muy rápido de estabilización. A los 40 minutos ha logrado su temperatura y la mantiene, incluso en días nublados y demás, por el mixing energético que se ha diseñado. Tiene una alta uniformidad, y eso es independiente del clima, y en principio cada modulito de esos que yo os enseñaba puede secar 40 kilos de producto húmedo por día. Y este es el último, que esta es la parte divertida, con eso terminamos, que es que lo que sí que hacemos son paneles térmicos de este tipo, con materiales reutilizados, con unas características muy específicas. Ahí dice menos de 30 euros de gasto, en realidad no son menos de 30, son menos de 10 euros. Material reutilizado y absolutamente reproducible, evidentemente. Las características son las que veis ahí. Las prestaciones es que hemos conseguido un tiempo de 70 minutos y al final de estabilización, y tenemos más o menos para 30 duchas cuando lo hacemos en circuito abierto. Lo bueno que tiene es que en circuito cerrado lo que hemos visto es que conseguimos llegar a los 70 grados, que evitaría procesos como legionelosis. Y los campos de aplicación, pues evidentemente es cooperación al desarrollo y viviendas y comunidades aisladas. De hecho, hay un manualito por ahí que está en la red, colgada de la web de nuestro grupo, para el que quiera hacerlo en su casa. Y nada más, gracias mil. Bueno, ahora viene la parte... Ahora las preguntas, bueno, pero fáciles, que si no, no me las sé. Gracias, Ángeles. Nada. Hola. Hola. Bueno, soy Elina de Inmunología. Yo estoy enamorada de vuestro proyecto. Bueno, yo soy uruguaya, que mi pregunta va por ahí. ¿Esto no funciona? Sí, se oye, se oye. Que me encanta lo que Pues hacéis. bienvenida. Sí, gracias. Yo es que ya me enamoré el año pasado y... Bueno, pero es que yo enamora mucho más que yo. Sí, Hay ya que me di decirlo. cuenta porque fue éxito. No, pero sigo, o sea que no fue por él. Me llamó la atención que hablabas de América del Sur y he visto a todos mis vecinos, pero que Uruguay no estaba. Uruguay no está todavía. Eso me llamó la atención porque, hombre, no sé. No, y quería preguntarte si te explico. había alguna razón o si tenéis alguna... No, simplemente no. De hecho, la siguiente entrada, que hay que empezamos de nuevo en febrero, está planteado Colombia, que solamente tenemos uno y es uno que yo quiero mucho, pero solo tenemos uno. Vamos a Venezuela y vamos a Paraguay y Uruguay. Lo que pasa es que ahí te tengo que decir, no he visto, quizá es un poco lo mismo que pasa en Argentina, al no haber comunidades indígenas con mucha fuerza, no aparece esa down up, es decir, no vienen a ti, entonces hay que buscar, y hay que buscar universidades que quieran trabajar, empresas que quieran trabajar y sobre todo poblaciones que quieran trabajar. Estamos en contacto y es una persona que ya puedo decir, vamos a organizar una reunión de mujeres de comunidades sostenibles y estamos en contacto con la mujer del expresidente, que es la que un poco nos va a hacer de camino ahí, ¿no? Entonces está previsto ir en febrero.
para que no nos riñas otra vez ya. No, era curiosidad. Y eso, yo lo que pueda aportar, encantada, claro. De hecho, hay una cuestión que ahí sí que os quiero plantear. Estamos montando un grupo de trabajo. Yo estoy en Santiago como universidad, ¿no? El 30% de mi tiempo estoy aquí. Entonces estamos intentando montar un grupo de trabajo, que era lo que habíamos comentado, ¿no? Yo creo que en el tema agua y en otros temas hay mucho todavía que hacer. A niveles hacen falta expertos en el tema, ¿no? Entonces, una de las cuestiones por las cuales agradezco tanto la posibilidad es porque estamos empezando ahora. Entonces, cualquiera que tenga interés y que le parezca que pueda aportar y que le apetezca integrarse, ¿no? Gracias. Bienvenido. Una pregunta más. Yo tenía una pregunta con respecto a... has comentado que uno de los proyectos está aquí en Galicia. ¿Podrías comentarnos un poco? Porque creo que es a nivel de costa, ¿no? Sí. Pero ¿es lo mismo la costa que el interior? ¿Se podría desarrollar algo a nivel de aldea interior? Hombre, sí se podría, claro que se podría. De hecho, nosotros presentamos, ahora voy a criticar. Sí. Entonces, nosotros presentamos varios proyectos de este tipo a la Xunta de Galicia. Este proyecto de Costa da Morte se hizo se hizo a través de un proyecto europeo, de Fondo Social Europeo, que es el proyecto Simbios. Entonces, nosotros empezamos a trabajar ahí con el proyecto Simbios. Siempre con la idea de comunidad. Bueno, claro, tuvimos que darle el giro de decir, bueno, aquí es para evitar la despoblación, ¿no? Pero sí que entró ahí, ¿no? Y de hecho los resultados fueron muy apetecibles. Entonces lo que nosotros propusimos es pedir un proyecto en el cual estuvieran distintas zonas de Galicia, incluso una zona periurbana, cosa que es enormemente de interés, ¿no? Pero la respuesta, el apoyo por parte de la Xunta de Galicia hasta el momento es pequeño. Entonces hay que volver, porque claro, ahí tiene que haber un apoyo gubernamental, o al menos que cierren los ojos y te dejen hacer, ¿no? Entonces, para mí sería de especial interés y seguimos trabajando en ello. De hecho, presentamos dos proyectitos a esta de Interreg, los dos dirigidos a desarrollo social en una línea que yo creo que está dentro de las líneas estratégicas de Galicia, que es turismo sostenible. Pero detrás de ese turismo sostenible está desde el agua, la energía y está todo un poco, ¿no? Entonces lo metimos ahí por turismo sostenible, lo hemos pedido el mes pasado, me parece que ha sido. Y yo creo que ahí deberíamos de hacer algo, ¿no? Bueno, yo también, la zona de Galicia, el interior, se está despoblando a unas velocidades increíbles. Sí, de hecho entonces, nosotros hemos hecho... que la costera, digamos que es la más, aunque está poco favorecida, es la más favorecida, pero el interior de Lugo, el interior de Orense... Sí, de hecho nosotros tenemos ya candidatos. De hecho ya hemos hecho el trabajo de campo de candidatos, ¿no? Hicimos uno en particular que es espectacular, que es la zona de Orense, Vilariño de Conso, toda esa zona de ahí, increíble, además con un potencial espectacular en todos los niveles. El problema de eso es, como te digo, habría que formar un clúster, un grupito de trabajo que realmente potenciara. Y yo sigo trabajando en el mismo tema, pero... Gracias. Pero quizás en Galicia el tema del agua, y a lo mejor me vas a llamar animal con toda la razón, pero posiblemente en Galicia el agua no sea uno de los problemas, digo agua porque es realmente nuestro interés, quizá no sea uno de los mayores problemas, ¿no? Vamos, digo yo. Vamos a ver, ¿Tiene mucho que aportar? Depende de cómo lo veas, es decir, depende, porque en muchos casos, si tú vas a los concellos, el coste de lo que tiene que ver con el agua y con el saneamiento es muy alto. Entonces, esto sería aplicar medidas de sostenibilidad ahí, tratar de hacer algo mucho más autogestionable dentro de esa banda, ¿no? Es decir, no es que tengas problemas, pero en Galicia tenemos un montón de personas que tenemos un pozo na casa e o pozo está ben ou non. Pero, o sea, si no eliminas los pozos individualmente, quizás el tema del agua está resuelto. Quiero decir, casi todo el mundo quiere la opción del pozo. Sí, pero eso... Aunque lo que sí es muy caro, se ha demostrado que es muy caro, es llevarle agua a todo el mundo en Galicia, porque claro, tienes una casa cada kilómetro. Pero yo creo que es algo que ella planteaba en otra dirección, y yo estoy completamente de acuerdo, hay que cambiar la filosofía. O sea, el reto es cambiar esa filosofía. ¿Por qué tienes que tener? ¿Por qué
yo ahora no te hablo de agua para que nadie se meta conmigo, ¿no? Te hablo de energía. A mí me llega la red eléctrica. Y sin embargo, el que a mí me llegue red eléctrica a mi casa es el modo más ineficiente y más costoso que puedo imaginar. Mira, ese dibujo que hay, el dibujo no, la foto, que estáis allí a la, yo no sé a qué, pero la estación esta grande que ves ahí, de paneles, inauguramos entre mañana y pasado, no sé cuál de los 2 días, esa instalación que autoabastece a una casa y a una empresa, aquí en Galicia. ¿Cuál es el periodo de retorno de eso? El periodo de retorno son exactamente 11 años. Y eso es para aislarse de red. Entonces, lo mismo es con el agua, es decir, toda esa gestión de energía a lo largo del... Pues eso lo mismo puedes decir con el agua. Es decir, tú puedes, por ejemplo, si yo tengo una población allá, ¿por qué tengo que llevarle agua hasta allá si tienen pozos o si tienen cascadas o si tienen... ¿Y por qué tengo que llevar los conductos de agua gris y negra de nuevo camino para el otro lado? Es decir, yo puedo cambiar esa estructura, sobre todo en zonas que están aisladas y que pueden autoabastecerse de una manera muy sencilla, ¿no? O sea, no seríamos los primeros en Europa. Desgraciadamente no seríamos los primeros. Bueno, realmente ahí hay un problema de concienciación política, ¿no? Claramente, supongo. Eso lo has dicho tú, yo no. Sí. O sea, lo que pasa es que una acción, se hicieron muchísimos esfuerzos por llevar a la gente la luz, el agua, los servicios mínimos, y hoy se ha demostrado que en un sitio como Galicia eso realmente no es rentable, bueno, ni es rentable para nosotros mismos. Vamos a ser buenos, por si acaso nos están escuchando, pero eso se puede mejorar. Claro. Hay un sistema, hay un lugar, una cosa muy divertida, y es Bolivia. En una zona de Bolivia en la que nosotros trabajamos, en el Salar de Uyuni, en la zona del Salar de Uyuni, pues entonces en esa zona de Bolivia lo que han hecho es que han llegado los políticos de turno y se han dedicado a lanzar hilo unifilar, 6.000 kilómetros de hilo para llevar red eléctrica a esas poblaciones medianamente aisladas, ¿no? 6.000 kilómetros. Y ellos en la campaña electoral decían, hemos tirado 6.000 kilómetros de cable. Yo decía, tirado nunca mejor dicho. Tirado nunca mejor dicho. ¿Por qué? Porque claro, luego no tenían, la planta no daba para todos aquellos casas. ¿Y qué es lo que pasó? Que además el hilo unifilar se puede vender. Claro, lo mangaron. Yo solo lo doy como idea, se puede vender. Entonces, ¿qué se hizo? Se hizo en una de esas comunidades, lo que se hizo fue una implantación de paneles solares pequeñitos de 50 vatios. Esos paneles al cabo de 5 años siguen estando allí. ¿Y qué es lo que pasa? Que hay todo un mercado y 3 empresas pequeñas dedicadas, de la zona, dedicadas a poner paneles al resto de la gente que antes tenía el unifilar. Es decir, las cosas se pueden cambiar. Perdón, que me he extendido un montón. No, tranquila, interesantísimo. ¿Alguna pregunta más? Sí. Prometo contestar sí o no. Venga. Hola, es muy interesante su ponencia. Yo quería hacer un par de preguntas en cuanto al aspecto tecnológico. Realmente sí me ha gustado la palabra que utilizaste como tecnología apropiada. Apropiada. Porque en esta era de avance tecnológico vertiginoso, muchas de las personas quedan fuera de ese ámbito. Absolutamente. Y mi pregunta sería, una de ellas, en los sistemas que has denominado como high-tech, ¿qué tipo de controlador o de cerebro electrónico maneja todo el sistema? Hay varios, depende el sistema más básico es a través de un Arduino. Son Arduinos. Porque además es algo que es relativamente barato. Date cuenta que en estos casos la tecnología tiene que ser un poco barata, ¿no? Entonces generalmente son Arduinos. Y la segunda pregunta era en función a la tecnología fotovoltaica. España, creo que somos un país con un recurso solar excepcional, a pesar de sí, que... Sí, es verdad, miren.
España en su conjunto, no particularmente Galicia o un día como hoy. Mi pregunta es acerca si existe la conciencia social como para hacer frente a cambios legislativos que siempre no favorecen precisamente el autoconsumo. Esa pregunta es la más difícil que puedes hacer, porque es que es primero el huevo o la gallina. Entonces, el problema es que hay que machacar con el ejemplo de alguna forma. El problema más grave, y por eso, de hecho, estos proyectos se iniciaron allá, en zonas menos desarrolladas, es el hecho de que cuando tú haces así, ¡pof!, enciendes la luz. Y entonces, el miedo tremendo de la gente es el hecho de, bueno, si yo me desligo de red, si yo produzco mi propia energía con mi panel solar, pues ¿qué pasa si un día no hay sol o si un día no sé qué, ¿no? Entonces, eso no es tanta concienciación, que sí que lo es, sino es seguridad en la tecnología, y es el desconocimiento tremendo. Es decir, yo siempre digo que todo esto mejorará en el momento, como ya está empezando a pasar, en el que tú vayas al bricoquín o al que sea y te puedas comprar un kit, ponerlo en tu casa y ya está. Entonces, para eso hay que machacar con el ejemplo. Yo creo que nosotros, ese es el trabajo que tenemos que hacer. Eso que ves ahí es un ejemplo que, bueno, espero que los siguientes días aparezcan en los medios de comunicación como el ejemplo de una solución responsable, robusta y funcionante en Galicia. Y lo es. Lo que pasa es que, fíjate, si tú tienes que hacer una inversión, de hecho, olvidemos las primas porque no existen, ¿no? Entonces, si tú tienes que hacer una inversión para recuperarla en 11 años, ¿no? Y además tienes que, quedas ahí con él, estás solo, no está Fenosa detrás de ti. Eso es una cuestión muy complicada, es decir, es algo que produce un cierto temor, ¿no? Entonces, lo que hay que tener es ejemplos suficientes. Y sí que todos nosotros decimos, sí, pero en Alemania funciona. Y la gente lo que te va a contestar es, bueno, en Alemania sí, pero aquí. Entonces, lo que hay que hacer es tener ejemplos de éxito. Entonces, cuanto más ejemplos y machacar. Una de las tareas nuestras yo creo que es machacar con los ejemplos de éxito. Lo mismo que pasó con la térmica y está funcionando, pues hay que hacer con la fotovoltaica porque funciona. Y es ejemplos así. Es decir, nosotros hemos hecho esa instalación con un esfuerzo bestial. Y tenemos al usuario, que además es una persona bastante comprometida y eso nos ayuda, pero tenemos al usuario con una tablet todo el día mirando cuánto consume. y diciéndote, bueno, vamos a ver, vamos a ver si esto funciona o no, pero lleva 2 meses en las peores épocas y está funcionando. Entonces, eso es la forma, ¿no? No se puede, en este caso yo creo que no se puede esperar todo de gobiernos comprometidos. Esos ayudarían, pero también sabemos que es una especie rara, los gobiernos comprometidos. Gracias. Gracias.